El coste de la deuda pública en Japón se ha disparado. Los bonos a 30 años han batido su peor registro en 25 años y según el Bank of America, 2025 ha sido el peor año para la deuda pública nipona desde 1970. Solo tenemos que echar un vistazo a este gráfico para hacernos una idea de lo que está ocurriendo. Y es que noticias como estas de finales de noviembre no calman precisamente a los inversores. Takaichi estimulará la economía de Japón con un plan de 135.000 millones de dólares. Ahora bien, esto no es todo lo que podemos decir sobre Japón, un país cuya bolsa se ha disparado en los últimos años y que muchos apuntan que podría dar la gran sorpresa. Amigos, amigas, hoy en Si lo hubiera sabido os contamos todos los detalles. Vamos con ello. Durante mucho tiempo Japón ha sido el sinónimo perfecto del estancamiento, la crisis y la deuda masiva, el declive económico en general. Sin embargo, las cosas ya no son así. No al menos del todo. Después de muchísimo tiempo sumido en la parálisis económica, las cosas en el país del sol naciente han estado mejorando y bastante en los últimos años. La participación laboral y la tasa de empleo han crecido, compensando con ello la pérdida de población. Como podéis ver, el desempleo ha vuelto a ser en la práctica inexistente. La inversión de las empresas ha mejorado, el mercado inmobiliario se está reactivando e incluso la deuda pública se está reduciendo. Y dado que estamos en Si lo hubiera sabido, quizás el dato más sorprendente de todos. Desde que el difunto ex primer ministro Shinzo Abe empezó a impulsar la mejora del gobierno, los beneficios y la rentabilidad de las empresas se ha disparado. Y no se trata solo de los márgenes de beneficio, es que la rentabilidad sobre el capital se ha más que duplicado hasta alcanzar el 10%. Todavía está lejos del 15% que tienen, por ejemplo, las empresas de Estados Unidos, pero mientras en la potencia norteamericana este indicador lleva años estancado, las japonesas no paran de mejorar. Es decir, gracias a todos los cambios promovidos, hoy las compañías japonesas venden más, ganan más y consiguen mucha más rentabilidad sobre el capital invertido. El resultado, están volando en bolsa. Después de muchos años apagado, el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio ha conseguido superar sus máximos históricos, 35 años después. Todavía no le hace sombra al S&P 500, que continúa por encima, pero los múltiplos a los que cotizan las empresas japonesas son más bajos y además tienen una política de retribución más agresiva al accionista. En otras palabras, que después de pasarse 2 décadas dormida, la Bolsa de Tokio está volviendo a ver la luz. Incluso se están produciendo un montón de operaciones corporativas, algo inédito en este país. Fijaos, lo normal es que pasaran años sin que se produjese ninguna OPA. Y ahora, sin embargo, solo en 2025 casi el 6% de todas las compañías cotizadas en el país han recibido una. El mercado está despertando. Es un claro reflejo de todos los cambios que os estamos contando. ¿Y cuál es la consecuencia de todo este giro? Pues que por un lado, este mercado está volviendo a llamar la atención de los inversores extranjeros, que en parte es el motivo por el que os estamos hablando de ello aquí en Si lo hubiera sabido. Por cierto, aprovecho para recordarte que si quieres estar al tanto de las grandes tendencias y los cambios que se están produciendo en los mercados globales, no olvides suscribirte a este canal. Te va a llevar solo un segundo, así que te esperamos. Y luego, por otra parte, tenemos la segunda gran consecuencia, que las familias y los ahorradores lógicamente están ganando con ello. Han visto cómo su patrimonio financiero ha repuntado con fuerza en los últimos años y además los ingresos anuales por sus activos financieros se han duplicado en la última década. Amigos, los ahorradores japoneses suelen ser extremadamente prudentes y conservadores, pero pese a ello, el rendimiento que extraen de sus ahorros está a punto de superar el 2%. Y todos estos ingresos adicionales sirven para mejorar su capacidad de compra, lo que a su vez ayuda a apuntalar los beneficios empresariales y vuelta a empezar. Claro que todavía están muy lejos de la rentabilidad que extraen de sus ahorros las familias de Estados Unidos, que se sitúa en torno al 5,4%. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Pues básicamente a que los norteamericanos invierten mucho más en renta variable, en bolsa. La buena noticia es que el despertar de la Bolsa de Tokio puede hacer que muchos japoneses empiecen a seguir ese mismo camino. Sea como sea, aquí no se terminan las buenas nuevas. Y es que todo esto que os hemos contado, junto a la depreciación del yen, está preparando un escenario muy favorable para la inversión extranjera directa. De momento, gigantes como TSMC, líder mundial en la fabricación de semiconductores, o Samsung, ya están construyendo fábricas ultra avanzadas en el país. TSMC inicia la construcción de su segunda fábrica en Kumamoto, con una inversión de 13.900 millones de dólares. Porque claro,
Pensadlo bien, Japón tiene mano de obra muy bien cualificada, impuestos comedidos, unas infraestructuras de primera, mucha seguridad y una legislación sobre inmigración mucho más abierta que hace unos pocos años. ¿Qué más se puede pedir? Es un ecosistema idóneo para actividades avanzadas. Claro que estas son las cosas buenas que están pasando en el país del sol naciente, pero también hay otras cosas que no han cambiado. De que lo hagan dependerá probablemente que la bolsa de Tokio dé muchas alegrías en los próximos años. Atentos con la otra cara de Japón. Las cosas están mejorando, pero Japón viene de muy abajo y la competencia en el vecindario es dura. Solo tenemos que ver lo que ha ocurrido con Corea del Sur. Si ajustamos por el nivel de precio, el nivel de vida de los surcoreanos es de incluso más alto que el de los propios japoneses, que lleva estancado décadas. Es algo que no tiene precedentes. Y para colmo este año, cuando las cosas estaban mejorando rápidamente, llegaron por sorpresa los aranceles de Trump. ¿El resultado? Pues fijaos. La economía de Japón se contrae a medida que los aranceles estadounidenses pesan sobre las exportaciones. Y luego, para colmo, en los últimos meses hemos tenido también noticias como esta. China lleva a la ONU su disputa con Japón sobre Taiwán y promete defenderse. La nueva primera ministra de Japón, luego hablaremos de ella con más calma, hizo un comentario en el que vino a decir que defendería a Taiwán si China intervenía. Y eso desató la ira en Pekín, que amenazó con sanciones y un castigo económico. Lo que, por supuesto, no es bueno para la economía nipona. Pero amigos, más allá de estos tira y afloja, realmente lo que va a decidir el futuro de Japón y la bolsa japonesa no va a ser nada de esto. La clave va a estar en si Japón consigue o no superar algunas viejas características de su modelo económico. Y ya te adelanto que algunas te van a sorprender. Fijaos. Amigos, Japón es conocido por sus grandes empresas tecnológicas y avanzadas que están a la vanguardia mundial. La economía japonesa sigue dependiendo mucho de la industria, lo que se refleja en unos niveles de inversión bastante más altos de lo que suele ser habitual en Europa o en Estados Unidos. Sin embargo, aunque si lo comparamos con sus vecinos, con su competencia directa, Japón sale perdiendo. ¿Recordáis el gráfico que veíamos hace un momento comparando a Corea del Sur con Japón? Pues tiene mucho que ver con este otro. Como veis, la formación bruta de capital de Japón es mucho más pequeña que la de sus vecinos. ¿Y qué es esto de la formación bruta de capital? Pues básicamente lo que un país invierte para aumentar su capacidad de producción en el futuro. La inversión en máquinas, edificios, suministros, equipos, infraestructuras, etc. Y eso, lógicamente, no es bueno para competir. Que el esfuerzo de Corea sea más grande es lo que explica en buena medida que las empresas surcoreanas estén logrando superar a las japonesas en un montón de campos. Insisto, el nivel de Japón es relativamente alto a nivel global, pero es posible que necesite más, sobre todo si tenemos en cuenta que, primero, está perdiendo población y la falta de trabajadores tendrán que compensarla con más productividad, robots, maquinaria y todas esas cosas que necesitan inversión. Segundo, la economía nipona sigue siendo, como os decía, muy industrial y para estar al día hace falta invertir mucho. Y tercero, es que tiene una competencia muy dura en su entorno. Pero esto no es lo único que tiene que mejorar. Atentos que el segundo punto os va a sorprender. Sí, lo sabemos. Si por algo ha tenido siempre fama Japón, ha sido precisamente por exportar al resto del mundo coches, electrónica, cámaras, robots, y sin embargo su economía exporta relativamente muy poco. Aunque nos sorprenda, la economía japonesa no está muy abierta. Desde hace décadas ha estado enfocada sobre todo a su mercado doméstico, pero claro, ahora que pierden población, para que sus empresas crezcan necesitan mirar al resto del mundo. Ya lo están haciendo, sus números han mejorado muchísimo en los últimos años, pero todavía necesitan exportar mucho más, porque claro, como os he dicho, si tienes un país con una población muy envejecida y en declive, tu única forma de ganar actividad es haciéndote con compradores en el resto del planeta. Con o sin aranceles de Trump, Japón necesita exportar más. Amigos, la tercera gran característica de esta economía es que siempre ha estado muy cerrada para los extranjeros. Ha tenido muy poca inversión extranjera directa. Fijaos, por ejemplo, la diferencia con Alemania. Es cierto que antes hemos dicho que empresas como TSMC o Samsung están rompiendo este tabú, pero los números siguen siendo discretos. Japón también necesita que las multinacionales empiecen a apostar mucho más por este país. Eso ayudaría a incrementar los niveles de inversión que veíamos antes, pero también la competencia, la transferencia tecnológica
competitiva, los salarios, el desarrollo de nuevos campos de producción, la mejora de su ecosistema productivo y las propias exportaciones. Y junto a todo esto también necesitan reducir el coste energético y seguir mejorando la cultura corporativa. Por ejemplo, que la posición en una empresa no venga determinada simplemente por la edad. Si consiguen mejorar en todos estos campos, entonces la economía nipona podría salir definitivamente del hoyo y convertirse incluso en un modelo para todos aquellos países con poblaciones muy envejecidas, como por ejemplo, sí, España. Evidentemente, todo esto sería pura gasolina para los mercados. Y amigos, esa es la misión de Sanae Takaichi, la primera mujer que lidera el país en toda su historia y cuyo ascenso a lo más alto del gobierno ha generado muchísima expectación, especialmente entre los jóvenes. Sus niveles de popularidad en el país están por las nubes, con un índice de aprobación de casi el 70%. Hace muchos años que no se veía algo así. Motociclista y batería de heavy metal, esta mujer ha conseguido ganarse incluso la simpatía del mismísimo Donald Trump. Solo quiero que sepan que si tienen alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa que deseen, cualquier favor que necesiten, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a Japón, ahí estaremos. Somos un aliado al más alto nivel. Claro que luego está el tema de los aranceles, pero bueno, eso es otra historia. El caso es que hay mucha confianza en que esta primera ministra tenga la fuerza necesaria para culminar muchas reformas. Se la considera una reformista empedernida. Aunque lo cierto es que en los mercados también hay miedo, por cosas como esta que veíamos antes. Takaichi estimulará la economía de Japón con un plan de 135.000 millones de dólares. Esta ha sido una de sus primeras decisiones. Y es que tiene pinta de que, pese a que le gusta citar a Margaret Thatcher como referente, a la hora de la verdad, le gusta gastar. De hecho, además de este plan de estímulo, también defiende gastar mucho más en defensa. Y claro, como veíamos, todo esto es también en buena medida lo que ha disparado el coste de la deuda japonesa. Veremos cómo termina toda esta historia y hacia dónde se inclina finalmente Sanae Takaichi. Pero una cosa parece clara. Japón se está adentrando en una nueva era y la oportunidad de superar definitivamente sus grandes problemas puede estar sobre la mesa. Y eso es lo que explica que frente a todos los problemas que existen, muchos inversores estén empezando a analizar con lupa a las empresas de este mercado. Aunque otros también advierten de que el repunte de la deuda puede provocar muchos dolores de cabeza. Veremos. Esperemos no tener que contaros dentro de no mucho tiempo nada sobre una posible crisis de la deuda, lo que no sería nada bueno. Sea como sea, amigos, Japón ha mejorado mucho en muchos aspectos y su bolsa ha despertado. Eso es un hecho. Pero ahora, llegados hasta aquí, la pregunta es para ti. ¿Qué futuro crees que tiene Japón? ¿Has invertido o tienes inversiones en este mercado? ¿Crees que puede ser una oportunidad o una trampa? Cuéntanos tus experiencias y tus impresiones en los comentarios. Y por supuesto, si este vídeo os ha resultado interesante, os voy a pedir que le deis a like y que no dejéis de suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Gracias por estar ahí. Un abrazo y hasta pronto.